clase. Hola, buenas tardes. Mientras esperamos que se conecten el resto, no sé si alguno tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo ayer. Hola, profe. Yo, profe, sí tengo dos dudas. ¿Me podría explicar más o menos de nuevo el factor de compresibilidad? Dale, Nancy, no sé si vos tenés el PowerPoint donde... Y más o menos, si se puede, la ecuación de Van der Waals, que no la logré comprender del todo, Sí, cómo se obtenía. bien. Recuerden que cómo se obtiene, nosotros no les tomamos nunca demostración de cómo llegas a una determinada fórmula. Lo que sí tenés que tener claro para qué y cuándo la vas a tener que usar. O sea, y qué significa, por ejemplo, en la de Van der Waals, qué significa A y B. Eh, o sea, lo que tienen que tener, mientras Nancy lo va buscando, lo que tienen que tener claro de esa ecuación es que en realidad son factores de corrección que se utilizan para corregir volúmenes y presiones cuando uno se sale de la idealidad con ese factor de compresibilidad. O sea, si nosotros trabajamos, por ejemplo, a bajas temperaturas o altas presiones, nos estamos alejando de la idealidad, entonces tenemos que hacer esa corrección en el factor. Eso es lo que ustedes tienen que tener bien presente, digamos. Entonces decíamos que en la ecuación de Van der Waals teníamos un término de corrección de la presión y un término de corrección del volumen, ¿sí? Si podemos ver, digamos, para cada tipo de gas tenemos un tipo de, un valor específico. Son los problemas, mientras esperamos que Nancy termine de solucionar, son los problemas de dar clase desde cada una de nuestras casas. Nos tocan el timbre, vienen proveedores, Ladra, claro, ladra el perro, claro. Sí. Entonces, esos factores de corrección del volumen y la presión, el volumen en cuanto a que las partículas tienen un volumen finito y de la presión es que las moléculas interaccionan entre sí, entonces va a haber una diferencia en la presión real respecto de la ideal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo importante es que estos factores, y en sí mismo la ecuación no varía demasiado, estas constantes van a reflejar el tipo de sustancia, entonces por eso decimos que se asemeja más a lo que es el comportamiento real de los gases, ¿sí? No sé dónde apuntaba específicamente la pregunta. Fíjense ahí que el factor B, cómo va incrementando cuando el tamaño o la masa de la molécula se va aumentando. No sé si la pregunta con eso se respondió. Entendí lo de los factores de corrección, que es lo que usted ha dicho, profe, que era para corregir Sí. esos errores que se producen en las mediciones cuando se sale fuera de lo ideal, Sí. pero de compresibilidad en sí no me quedó claro todavía. No, porque no hablo de compresibilidad, está la curva de la recta cuando uno se sale de la idealidad. Espérate que ahí vuelvo para atrás. Sí. El factor de compresibilidad es la relación entre las variables que definen el estado de un gas, ¿no es cierto?
Cuando ese cociente, sí, viste que esto es para un mol, P por B sobre RT es la relación de las variables que definen el estado del gas. Cuando vale 1, el comportamiento del gas a cualquier presión, ¿sí?, es un comportamiento ideal. Pero lo que te muestra acá en las gráficas es que en realidad para distintos gases, cuando más se acerca al comportamiento ideal es cuando está a más bajas presiones, ¿sí? Si te fijas, en este caso están más próximas a ese valor de 1, ¿sí? A su vez, en esta comparación te va mostrando cómo va variando el factor de compresibilidad para diferentes sustancias. Y luego hace una misma relación, digamos, del factor de compresibilidad con respecto a la presión, pero para una única sustancia, que sería un mol de nitrógeno. Acá tenés un mol de diferentes sustancias, acá tenés un mol de nitrógeno, cuando se encuentra a distintas temperaturas. Y fíjate que, como siempre, para el factor 1, la línea punteada indicaría el comportamiento ideal de los gases. Y de todas estas curvas, la que más se aproxima a la horizontal es cuando vos tenés altas temperaturas. Por eso es que en un momento yo explicaba que cuando un gas, que siempre tiene comportamiento real, pero que simplificamos los cálculos usando la ecuación de gases ideales, se aproxima más a ese comportamiento ideal cuando se encuentra a bajas presiones y cuando se encuentra a altas temperaturas. ¿Y por qué uno lo piensa como que ese comportamiento tiende a la idealidad? Porque a altas temperaturas y bajas presiones el gas se expande más porque tiene más energía, y yo digamos, imagino ese gas donde el espacio entre partículas es muy grande y no hay posibilidades o disminuye la posibilidad de interacción entre ellas, y a su vez es tan grande el volumen que lo contiene que el volumen de las moléculas puede considerarse despreciable o puntual respecto del volumen que ocupa todo el gas. No sé si con esto... Tengan una aclaración, quería hacer. Tengan, sí. lo que les tiene que quedar bien en claro es que ¿a qué le llamamos comportamiento ideal? O sea, ¿qué cosas despreciamos para considerar un comportamiento ideal? ¿Y qué despreciamos? Decimos que no existe interacción entre las moléculas. Entonces, si yo tengo bajas presiones, es lo que decía Nancy recién, las moléculas voy a tener más espacio entre las moléculas y por ende puedo considerar que prácticamente no interaccionan entre sí. Otra cosa que decimos es de que la presión es simplemente la presión que ejerce la molécula contra el recipiente que los contiene. Entonces, al no existir interacción entre las moléculas, lo único que tomamos es eso. Al trabajar a bajas presiones ocurre eso. Y al trabajar a altas temperaturas, la energía de la cinética de las moléculas aumenta tanto, es tan grande, tienen tanto movimiento, que eso impide que interaccionen entre sí. Entonces, por eso es que en esas condiciones nosotros nos asemejamos al comportamiento ideal, suponiendo o despreciando esto que hablaba Nancy recién y que lo aclaró bien ayer, de el volumen, no considerar el volumen de las moléculas, sino simplemente el volumen del recipiente que las contiene, de no considerar presiones o interacciones entre sí y tomar solo la presión que ejercen las moléculas contra el recipiente. O sea, eso
es el comportamiento ideal o un comportamiento real cuando lo podemos tomar como ideal. No sé, Manuel, si ahí con eso te quedó más claro. Sí, profe, ya. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, Mónica, yo te digo de que casi no creo que haya elementos que se comporte como gases ideales. No, de hecho, o sea, hay muy pocos que se comportan como gases ideales, pero si vos trabajás en determinadas condiciones, sí podés decir, y con muy poco margen de error, de que ese gas real se está comportando como ideal. Suponete, si vos trabajás a 1, 2 atmósferas, el comportamiento de ese gas, aunque sea real, vos lo podés asemejar a ideal y vas a tener muy poca variación. Creo que en la guía tienen algunos ejercicios así de hacer cálculos de gases reales, considerando los ideales y usando también la ecuación de Van der Waals, y van a ver que la diferencia que existe entre uno y otro es muy pequeña en determinadas condiciones, ¿no? Si yo ya me voy a trabajar, qué sé yo, a 10, 15, 20 atmósferas, entonces ahí sí, cada vez, que es lo que se ve ahí en la gráfica, cada vez me voy a ir alejando más de las condiciones ideales. O si trabajo a muy bajas temperaturas, también cada vez va a ser más alejado de la idealidad. Bien. Estaríamos entonces, libero la proyección, así continúa. Cálculo que sí. Profe, yo Sí. tengo dudas, pero sobre lo que explicó la profe ayer de sólidos, no sobre los gases, digamos. Bueno, ¿Qué duda? ¿De los diagramas de fase? Sí, sobre eso. Sí, ¿qué dudas tenés? Más que nada cuando tenemos la transferencia de calor en sólidos, más que el gráfico no lo logré entender del todo bien. Perdón, no te escuché. Más que nada, ¿qué? ¿Viste en la diapositiva donde dice transferencia de calor en sólidos que tenemos un gráfico? Creo que es la segunda o Sí, la tercera sí, diapositiva. sí. Ahí. Bueno, no logré entender del todo el gráfico. El gráfico ese, espérate, ahí comparto. Yo justo tenía abierto la de Sole. Este. ¿Ese es el que vos decís? Sí, ese, profe. Bueno, en esa gráfica lo que nosotros tenemos es calor en función de la temperatura. O sea, nosotros le vamos entregando calor a un sólido, le vamos entregando calor. ¿Qué ocurre con ese sólido? Nosotros le vamos entregando calor. A medida que le vamos entregando calor al sólido, supónganse que tenemos cloruro de sodio, por decir un sólido X. Ese sólido nosotros le vamos entregando calor y va a ir aumentando la temperatura del sólido. Por eso la curva, digamos, se va haciendo en este sentido, va aumentando el calor entregado y va aumentando la temperatura. Cuando llegamos al punto A, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es cuando me aparece la primer burbujita, digamos, o mejor dicho, gotita de líquido, que es cuando aparece la primera parte de líquido en ese sólido. ¿Qué ocurre cuando nosotros le entregamos calor? Va aumentando la temperatura, pero ¿qué ocurre con las moléculas? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a medida que va aumentando la temperatura, lo que ocurre es que cada vez empiezan a vibrar más las moléculas, hasta que empieza a romperse un poco la interacción que existe entre ellas, y por eso pasan al estado líquido? Entonces, en el punto A sería la primer gota de líquido que me aparece. ¿Por qué después acá es una meseta? Esto acá es una meseta. ¿Por qué? Porque todo el calor que uno le entregó
no fue a un cambio de temperatura, sino que todo ese calor fue absorbido para fundirse todo ese sólido. Entonces, en toda esa meseta, yo voy a tener sólido y líquido en equilibrio. Acá, la temperatura no se va a modificar porque el calor está siendo utilizado para fundir ese sólido. En este punto, yo ya tendría todo ese sólido fundido, es decir, lo tengo en estado líquido. Entonces, esta curva acá otra vez vuelve a ser que el calor que le entregamos, acá, el calor que le entregamos, vuelve a un aumento de temperatura, es decir, las moléculas cada vez se van a excitar más, cada vez se va a ir rompiendo más la interacción que existe entre ellas, y entonces en el punto B llegaría la primer burbuja, o sea, lo primero que ha pasado al estado gaseoso. Igual que recién, cuando nosotros seguimos entregándole calor en este punto, lo que ocurre es que ese calor se transforma, digamos, el líquido en gas, o sea, lo estoy utilizando todo para pasar ese líquido al estado gaseoso, es decir, yo me voy a encontrar en el equilibrio entre el líquido y el gas en este caso. Cuando llegue a este punto, significa que yo ya paso todo al estado líquido, perdón, al estado gaseoso, y entonces acá voy a tener sólido sobrecalentado. Si yo lo sigo calentando, voy a tener gas sólido sobrecalentado, dije, gas sobrecalentado en esta etapa. Lo que tienen que tener en cuenta acá son que el delta H de fusión siempre es menos que el delta H de vaporización, por eso esta meseta siempre es más corta que esta, y que eso también tiene que ver con el tipo de sustancia que nosotros tengamos. Por eso es importante conocer cuáles son las fuerzas intermoleculares que tienen cada una de esas sustancias, porque de eso va a depender el punto de fusión y el delta H de vaporización y de fusión también. ¿Sí? No sé si eso te quedó claro. Si nosotros, esperen que paso a la otra film, si nosotros comparáramos, supónganse, en este caso el agua, y arrancamos con hielo. Entonces nosotros arrancamos desde el punto S, punto E, que sería a una determinada temperatura, a una determinada presión, donde el agua la encuentro en estado sólido, o sea, hielo tendría. Si yo le voy entregando temperatura a ese hielo, va a ir aumentando, le voy entregando calor, va a ir aumentando la temperatura, y entonces me voy a llegar al punto A. Esta meseta que yo tengo acá, recién dijimos que era el equilibrio entre el sólido y el líquido. Es este punto que yo tengo acá. Acuérdense que esta curva roja es el equilibrio entre el sólido y el líquido. Si nosotros le seguimos entregando calor, yo voy a transcurrir en esa meseta, en esta curva, pero acá me voy a seguir encontrando en el equilibrio entre el sólido y el líquido. Cuando se termine todo el sólido, se haya fundido, recién ahí voy a pasar al estado líquido. Le voy a seguir entregando calor. Acá, al entregarle calor, aumenta la temperatura y en este caso, lo mismo. Digamos, va aumentando la temperatura hasta que llega a este punto. Ese punto que es el equilibrio entre el líquido y el gas. Entonces yo me encontraría ahora en esta meseta el equilibrio entre el líquido y el gas. Si yo le sigo entregando calor, va a seguir aumentando la temperatura y voy a tener vapor o gas sobrecalentado. Entonces me voy a encontrar en esta parte de la curva. O sea, ahí es comparando esas dos curvas, qué es lo que ocurre en un diagrama de fase, presión-temperatura, y qué es lo que ocurre si nosotros tenemos en cuenta con la entrega de calor. No sé si ahora con eso te quedó claro. Sí, profe, gracias.
¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar o a ver sólidos. En los estados de agregación, ¿se acuerdan que dijimos que los estados de agregación que nosotros íbamos a ver en este curso es sólidos, líquidos y gases? Nancy ya les dio lo que es líquidos y sólidos, perdón, líquidos y gases, y ayer vimos un poco cómo es el pasaje de esos diferentes estados de agregación de la materia, y lo que vamos a ver ahora es las características de los sólidos. Si nosotros hablamos de características macroscópicas de los sólidos, ¿qué podemos decir? Que tienen forma y volumen propio, a diferencia de los gases y los líquidos. No son compresibles o son prácticamente incompresibles. En los gases vimos que sí los podíamos comprimir mucho, en los líquidos se pueden comprimir parcialmente y los sólidos prácticamente no los podemos comprimir. Y que no fluyen, o sea, un compuesto en estado sólido no fluye, a diferencia de lo que ocurre con los otros dos estados de la materia. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos un poquito más en las características de esos sólidos? Sus fuerzas intermoleculares son muy intensas. Recuerden que mientras más grandes sean las fuerzas intermoleculares, mayor iba a ser su punto de fusión, mayor iba a ser su punto de ebullición. Entonces, esas fuerzas intermoleculares son intensas, tanto las partículas, ya sean átomos, iones o moléculas, se mantienen en posiciones fijas siempre. No se los puede comprimir porque las partículas no tienen espacio libre entre ellas, o el espacio que existe entre ellas es mínimo. Nosotros generalmente cuando hablamos de sólido vamos a hacer dos grandes diferencias. Una que son sólidos cristalinos y los otros son sólidos amorfos. ¿Qué son los sólidos cristalinos? Los sólidos cristalinos, yo cualquier porción de ese sólido que analice va a tener exactamente la misma configuración. O va a estar, no es necesario que describa todo el sólido, sino describiendo solo una porción de ese sólido, voy a describir las características del todo el sólido. En cambio, en el sólido amorfo, yo no voy a poder describir con una sola porción de que estudie de ese sólido las características de todo ese sólido. En el caso de los sólidos cristalinos, las partículas que lo forman se encuentran ordenadas espacialmente ocupando posiciones fijas, que ya los vamos a ir viendo, y qué tipo de posiciones y cómo se encuentran formando esos enlaces. Entonces, eso da lugar a una estructura interna cristalina. Existe un orden de largo alcance. ¿Qué significa esto? Esto que yo les decía, que yo tomo una porción de ese sólido y puedo describir todo ese sólido. Las partículas pueden ser moléculas, átomos o iones, dependiendo el tipo de compuesto que estemos analizando. Supónganse, si yo estoy analizando un sólido como el agua, bueno, en cada punto reticular voy a tener una molécula. Si estoy analizando un sólido metálico, en cada punto voy a tener un átomo, en cada punto reticular voy a tener un átomo, y si estoy analizando un compuesto iónico, en cada punto reticular voy a tener un ion. Y funden a una temperatura específica. En el caso de los sólidos cristalinos, yo puedo determinar específicamente cuál es la temperatura en la que funden esos sólidos. A diferencia de los sólidos amorfos, que no funden a una temperatura específica, sino que funden en un rango de temperatura. ¿Por qué en un rango de temperatura? Porque no tienen un ordenamiento
cristalino como tienen los sólidos cristalinos. Entonces, los sólidos amorfos, las estructuras no se encuentran ordenadas, estos sólidos carecen de caras o formas bien definidas, porque como no es igual las características en todo el sólido, entonces las caras o las formas en que toma ese sólido no están bien definidas. No, bueno, no existe un orden a largo alcance por esto de que no lo puedo replicar si yo analizo una porción de ese sólido. Y también pueden estar compuestos por moléculas grandes y complejas, o inclusive, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, yo puedo hablar de un sólido cristalino, como es el dióxido de silicio, y de un sólido amorfo, que también puede ser dióxido de silicio. Todo depende en cómo yo sinteticé o cómo se obtuvo ese sólido, dependiendo de las temperaturas y las presiones en las que se trabajó, para ver si el ordenamiento que se pudo hacer fue un ordenamiento específico y cristalino. Cuando hablamos de los sólidos cristalinos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son, siempre vamos a describir un borde, que ese borde y esa cara o ese vértice va a estar relacionado con el tipo de estructura que nosotros tengamos o el tipo de cristalización que nosotros tengamos. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo podemos clasificar esos Está sólidos? una mano levantada, perdón, Mónica. Ah, no lo había visto. Sí, Sabrina. ¿Puede volver a la diapositiva de los sólidos cristalinos y amorfos? Porque me faltó la última parte, que no... Lo de las fuerzas, eso, gracias. Sí, la fuerza responsable de la estabilidad de un sólido pueden ser iónicas, covalentes o de Van der Waals, enlace puente hidrógeno, o sea, todas las fuerzas intermoleculares que vimos, dependiendo del tipo de sólido. Acá acuérdense que si bien nosotros vamos a hablar de sólidos en particular, eso no significa que la sustancia sea sólida en condiciones atmosféricas normales, porque por ejemplo, cuando hablamos del agua, del sólido agua, que decimos, bueno, cómo cristaliza el agua, y que cada punto reticular de esa red en el sólido agua va a estar formado por una molécula, eso, y qué tipo de enlace tiene, que es enlace puente hidrógeno. Entonces, en ese caso, olvídense de que hablamos de condiciones atmosféricas normales, no nos limitemos solamente a los que son sólidos en esas condiciones, sino, por ejemplo, el dióxido de carbono, que va también a estar formado cada punto reticular por una molécula, y sin embargo, en condiciones atmosféricas normales es un gas. Me explico lo que quiero decir, o sea, no nos vamos a limitar a ver solamente aquellos sólidos que son sólidos en condiciones atmosféricas normales. Profe, Sí. entonces los sólidos cristalinos siempre vamos a determinarlo en base de sus bordes, vértices y cara de cristal, o solamente por sus bordes. No, por los 3 puntos. Ya vamos a Por los ver, 3 puntos. sí, ya vamos a ver los tipos de cristalización. Hay muchos tipos de cristalización, nosotros vamos a ver solamente los cúbicos, pero es el tipo de cristalización que tiene. Las características te los va a dar siempre eso. Entonces, el tipo de sólidos que podemos tener, que va a depender del tipo de enlace o de la fuerza coercitiva que predomine, son sólidos iónicos, sólidos covalentes, sólidos moleculares y sólidos metálicos. Los más fáciles, digamos, de clasificar serían los sólidos iónicos. Acá ustedes tienen ejemplos de sólidos metálicos, donde tengo todo tipo de metales. Tengo sólidos iónicos, el ejemplo más común, el cloruro de sodio o sal de mesa. Sólidos covalentes, que puede ser el diamante o el grafito, y sólidos moleculares, que sería el agua solidificada o el hielo. ¿Qué características tienen? Si nosotros tenemos
los compuestos sólidos, vamos primero, antes de definir cada uno de ese tipo de sólidos, una serie de términos que se utilizan cuando uno analiza o cuando uno habla de distintos sólidos. Por ejemplo, ¿qué significa isomorfismo? ¿A qué llamamos isomorfismo? Se le dice que son materiales isomorfos a aquellos sólidos que tienen el mismo tipo de cristalización, aunque no tengan los mismos elementos. Por ejemplo, a lo que se conoce como espinelas, que son octaedros y tetraedros, como tienen ustedes en esta imagen acá, cuya fórmula general es AB2 o 4, y que puede estar, fíjense, formada por magnesio, aluminio y oxígeno, o también puede ser cobalto, hierro u oxígeno, o zinc, o cromo, o sea, puede estar formado por distintos elementos, pero tiene el mismo tipo de cristalización, o sea, los puntos estos reticulares acá van a estar formados o por oxígeno, o por hierro, o por cobalto, dependiendo el tipo de compuesto que tratemos. Pero cualquiera de ellos, al ser isomórficos, quiere decir que cristalizan de la misma manera, aunque no estén formados por el mismo tipo de átomos. Polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en más de una estructura cristalina. Por ejemplo, los polímeros, minerales y metales. Por ejemplo, el hierro presenta muchos polimorfismos, dependiendo a qué temperatura uno lo funde y a qué temperatura y a qué velocidad uno lo deja cristalizar, va a estar formado el mismo compuesto, pero teniendo diferentes tipos de estructuras cristalinas. Y alotropía, que es, por ejemplo, el ejemplo más común, es el diamante y el grafito, que es lo mismo que una sustancia polimórfica, pero en este caso son elementos puros. Por ejemplo, el diamante carbono, el diamante el carbono diamante o el carbono grafito. O sea, es el mismo elemento, pero tiene dos formas de cristalización totalmente diferentes. Si a alguien por ahí le interesa o ha visto de los primeros alquimistas que como que estaban muy obsesionados en transformar el carbono grafito en carbono diamante. Obviamente que lograron cosas parecidas, pero nunca lograron pasar del carbono grafito al carbono diamante. Las presiones que necesitan son extremadamente altas. Sí. Una consulta, ¿y cuál sería como la diferencia entre polimorfismo y alotropía? Es lo mismo, con la única diferencia que alotropía es cuando se trata de elementos puros. Ah, ok. Como Gracias. en este caso es el carbono. En el otro Claro. pueden ser compuestos. Claro, gracias. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué características creen ustedes que puede llegar a tener un compuesto sólido iónico? Ya lo habíamos visto cuando vimos fuerzas intermoleculares, que la característica como más importante que podíamos mencionar era de que tenían altos puntos de fusión. ¿Se acuerdan, como para ir volviendo un poquitito para atrás, qué significa que tengan altos puntos de fusión y de qué dependía esos altos puntos de fusión? Era de el análisis de la ecuación de Coulomb, es decir, yo analizaba la interacción de las cargas por la distancia o el radio que las separaba. Recuerden eso, o sea, yo tengo altos puntos de fusión en los compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que romper esa interacción entre iones o esa fuerza coulombica. ¿Qué otra característica podemos decir? Bueno, que son duros y quebradizos. Obviamente el tipo de enlace que tiene es enlace iónico, ¿no? Son frágiles
no se deforman sin romperse. El desplazamiento ese que se produce entre los átomos va a estar relacionado con el tipo de cristalización que tenga ese compuesto. Son buenos conductores cuando están fundidos y en solución. ¿Por qué creen ustedes que son buenos conductores fundidos y en solución y son malos conductores en estado sólido? Porque en estado sólido los iones están sujetos. Claro, en estado sólido los iones están muy rígidos en esa red cristalina que forman. Acuérdense lo que habíamos analizado cuando yo quería romper esa red cristalina. O sea, en el estado sólido esos iones están formando, por ejemplo, acá en el cloruro de cesio, unidos en esas redes y de manera muy rígida. Pero si están fundidos, ya esos iones van a estar más libres, entonces ahí me van a conducir la electricidad. Y si están en solución acuosa, por ejemplo, también me van a conducir la electricidad porque yo voy a tener iones y cationes, entonces eso va a hacer de que conduzca la electricidad. Tengan presente que el agua, si yo tengo agua pura, el agua no conduce la electricidad, pero sí, siempre voy a tener sales en solución en el agua, que es lo que hace que el agua sea conductora de la electricidad. ¿Qué pasa con los sólidos covalentes? Los sólidos covalentes, generalmente los elementos que lo forman son de electronegatividad intermedia, por ejemplo, carbono, silicio, germanio. También tienen alto punto de fusión, entonces ustedes acá van a decir, bueno, ¿y cómo diferencio un sólido covalente de un sólido iónico? La forma de diferenciarlo es analizar el tipo de enlace que tienen. Si ustedes tienen un compuesto iónico, obviamente el sólido que va a formar va a ser un sólido iónico. En el caso de los covalentes, no forman enlaces iónicos. Tienen un ordenamiento tridimensional en el que existen enlaces covalentes entre todas las unidades estructurales que lo forman. No es posible definir entidades moleculares discretas, generalmente son moléculas muy grandes. El enlace covalente es fuertemente direccional, acuérdense lo que significa esto, o sea, nosotros cuando vimos enlace, habíamos visto que teníamos enlaces direccionales que eran sigma, y enlaces deslocalizados que eran los pi, ¿se acuerdan? El número de enlaces limitado y son los sólidos más duros y incompresibles de todos los sólidos que existen. Y acá viene un análisis para que hagamos con respecto al tipo de cristalización que tienen. Habíamos dicho que el carbono, tanto diamante como grafito, era un ejemplo de los sólidos covalentes. Si ustedes se fijan, el tipo de estructura que tiene el sólido, el carbono en estado sólido cuando cristaliza como diamante, es sp3, tengo 4 zonas de alta densidad electrónica. El ángulo de enlace que yo tengo en este caso va a ser de 109 porque es un tetraedro. Lo que forma es una molécula gigante, es un aislante eléctrico y es conductor térmico. Saben que es extremadamente duro, de hecho se lo utiliza generalmente para corte, porque es extremadamente duro. En el caso del grafito, lo que forman son como hexágonos, ¿sí? Donde yo tengo acá dobles enlaces, el tipo de hibridación en este caso es sp2, y entonces esos electrones deslocalizados que yo los voy a tener acá y acá en esas capas que va a ir formando el grafito, es justamente lo que, la propiedad que sirve
para utilizarlo como lápiz, digamos, o sea, porque se puede deslizar una capa sobre la otra. Entonces, en ese caso yo voy a tener un tipo de fuerza débiles Van der Waals en esta interacción entre las capas y un tipo de fuerza más grande en esta interacción de los enlaces direccionales. Entonces, el grafito, ¿qué diferencia tiene en este caso? Que puede ser o aislante o conductor, dependiendo en el sentido en que yo me dirija. En este sentido sería aislante, y si yo entro en este sentido sería conductor, porque acá es donde tengo los electrones deslocalizados. Bueno, y entonces es blando, se lo suele utilizar como lubricante, untuoso, etcétera. Por eso se lo utiliza, como les decía, para la mina del lápiz. Si lo viéramos en el caso del grafito, los enlaces, veríamos algo así. Cada carbono en este enlace direccional tiene hibridación sp2. Los P sin hibridar son los que forman los electrones deslocalizados por encima y por debajo de ese hexágono. Entonces eso es lo que hace que en esa dirección sea conductor. Profe, sí. ¿puede repetir en qué sentido se hace conductor y en qué sentido no? Porque no lo logro entender. En este sentido va a ser conductor porque acá vos vas a tener electrones deslocalizados. Entonces eso va a ser de que te pueda conducir la corriente eléctrica. Si yo lo tengo en este sentido, va a ser no conductor. ¿Sí? Lo que va a hacer que conduzca la corriente eléctrica van a ser esos electrones que no están rígidos, que están deslocalizados sobre cada átomo de carbono que está formando el grafito. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. O sea, para que sea conductor yo tengo que tener algo que me mueva esos electrones de la corriente, digamos. En este caso van a ser los electrones deslocalizados. En el caso de los compuestos iónicos van a ser los cationes y los aniones lo que van a hacer que esos electrones puedan adquirir movimiento para que conduzca la corriente eléctrica. O sea que en diferentes sentidos es como si tuviera diferentes propiedades. Sí, el grafito sí. Ok, gracias. Otro de las propiedades, otro de los compuestos covalentes que existe es el silicio. La sílice se encuentra alrededor de, alrededor de 1600 grados centígrados, se rompen esos enlaces silicio-oxígeno, transformándose ese sólido cristalino a un líquido viscoso. Ustedes saben que el vidrio está formado por sílice, ¿verdad? O sea, es enlace oxígeno-silicio, que es la primera filmina que yo les había mostrado. Ustedes ahí tenían la sílice. ¿Qué diferencia puede tener? Es que de acuerdo a cómo yo enfríe esa sílice, puedo tener un ordenamiento perfecto, bueno, de cristalización, o puedo dar lugar a un sólido amorfo que se lo conoce como vidrio de cuarzo. Dependiendo los aditivos que uno le vaya poniendo a ese sílice, yo voy a obtener diferentes tipos de colores. O sea, el vidrio borosilicato, que es a lo que se conoce como vidrio Pirex, que permite tener alto punto de fusión, y por eso las fuentes que se le dice fuentes Pirex, yo puedo ponerla al horno, no cualquier vidrio yo lo puedo poner al horno, y bueno, y dependiendo del tipo de óxido que uno utilice, va a ser el color que le va a dar a ese vidrio. Profe,
¿sí? Puede ser que en el laboratorio se usen vidrios con borosilicato. ¿Cómo es? Borosilicato. Claro, claro, los compuestos, los que se utilizan en el laboratorio son Pyrex, exactamente, para poder calentarlos y manipularlos, salvo algunos que no sea necesario, o sea, no los utilices para calentarlo, entonces no es necesario que sea Pyrex, pero sí en el Claro. laboratorio también se usa eso. Profe, ¿de qué depende el color del vidrio? Del tipo de compuesto que vos le pongas. Suponte, si vos le pones óxido de cobre, el óxido de cobre tiene un color verdoso, entonces le va a dar esa tonalidad. Si yo mezclo óxido de cobre y óxido de cobalto, voy a tener un color azul y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los sólidos moleculares? Cada punto reticular, que es el ejemplo que yo les daba recién del agua, cada punto reticular va a ser un elemento monoatómico o una molécula. Las fuerzas de atracción que existen en ese caso son de tipo Van der Waals o enlaces puente hidrógeno. Las moléculas que constituyen el sólido conservan, bueno, su identidad individual, es decir, todas las propiedades que tienen como líquido, digamos, las van a conservar en el estado sólido. ¿Se acuerdan que vimos que una de las características del enlace puente hidrógeno era que es uno de los pocos sólidos que tiene menor densidad que el líquido del que proviene, por eso el hielo flota, digamos. Y eso es lo que favorece la vida animal. Generalmente, bueno, son blandos, comprensibles, se deforman fácilmente y tienen puntos de ebullición y de fusión bajo. En condiciones atmosféricas normales, estos sólidos moleculares se encuentran generalmente en estado líquido o en estado gaseoso. Y los sólidos metálicos, que ya cuando vimos enlaces metálicos, en realidad hicimos un poco de referencia a estos sólidos. Los metales son sistemas sólidos integrados generalmente por átomos, por fuerzas de enlace metálico. Cada punto reticular de esa red que forman está formado por un átomo de ese mismo metal, y en general presentan alta conductividad eléctrica y térmica porque acá esto es como que está representado el movimiento de electrones alrededor del núcleo de cada átomo, y acuérdense que habíamos dicho que era un catión en un mar de electrones, porque tengo todos estos electrones deslocalizados, que es lo que hace de que puedan presentar alta conductividad eléctrica y térmica. Generalmente estos sólidos cristalizan como cúbicos centrados en el cuerpo, cúbicos centrados en las caras o hexagonal compacto. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, fíjense cuando tienen donde están todos los metales, fíjense que tienen el tipo de cristalización más común que tiene cada uno de esos metales. Bueno, obviamente también tenemos altos puntos de fusión, ¿no? Entonces, como para redondear el tema. El tipo de sólido, si es metálico, ¿qué partículas lo forman? Cationes en lugares localizados y electrones deslocalizados, o cationes rodeados de un mar de electrones, como decíamos recién. El tipo de fuerzas de atracción que tienen los orbitales moleculares deslocalizados conducen, como características más destacadas, conducen el calor y la electricidad, y bueno, cualquier metal de la tabla periódica tiene este tipo de cristalización: sodio, plata, cobre, hierro, etc. Cobalto, digamos, todos los metales. Los cristales iónicos son, las partículas que lo forman son o cationes o aniones. Las fuerzas de atracción que tienen son electrostáticas, y como característica principal es que son duros y quebradizos,
elevados puntos de fusión y baja conductividad eléctrica cuando están en estado sólido. Si no, acuérdense que fundidos en solución acuosa conduce la electricidad. Y los ejemplos son cualquier compuesto que tenga enlace iónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, óxido de calcio, óxido de magnesio, etc. Los cristales moleculares, los puntos reticulares están formados por moléculas. El tipo de atracción que existe entre esas moléculas es de tipo Van der Waals. En algunos casos puede ser en enlace puente-hidrógeno. Son blandos, bajos puntos de fusión, baja conductividad eléctrica. El agua y el dióxido de carbono son los ejemplos más típicos de estos sólidos. Y cristales, cuando presentan red covalente, los puntos reticulares están formados por átomos. El enlace covalente en toda esa red sólida presenta un enlace covalente, son muy duros y tienen elevado punto de fusión. Los ejemplos pueden ser el carbono, como diamante, como grafito, y el dióxido de silicio. Y los compuestos amorfos, que pueden ser grupos de moléculas, pueden tener variada tipo de atracción, no tienen un punto de fusión definido, y el ejemplo puede ser vidrio plástico o lo que les decía recién. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya me va a salir el tipo de cristalización del vidrio, que ya les digo, se me fue cuarzo, vidrio de cuarzo, que puede ser amorfo. Ahora bien, yo les decía recién de que yo puedo tomar una parte de ese sólido y analizarlo. Ahora, ¿cómo se llama esa porción de ese sólido que yo puedo analizar y replicarlo en todo el sólido? Se le llama unidad de celda o celda unidad, que es la mínima porción que yo puedo analizar dando sus características y de esa manera describo todo ese sólido. Entonces, cuando nosotros hablamos de una red cristalina, significa que es un ordenamiento infinito de puntos en el espacio. Por ejemplo, si yo tengo esto acá, yo puedo describir esto que tengo pintado acá, y con describir solo eso yo puedo analizar todo estos distintos cubos, digamos. La estructura cristalina es un ordenamiento periódico de átomos dentro de un cristal, y cada ladrillo o cada celda unidad, hablando con propiedad, es un bloque de esa estructura, que les vuelvo a decir, es como que lo puedo replicar y de esa manera describir todo ese sólido. Entonces, una celda unidad es una unidad estructural repetida en un sólido cristalino. Como ejemplo, para que tengan una idea, digamos, y ir llegando a una red tridimensional, ¿qué pasa si yo quisiera describir, por ejemplo, digo, bueno, tengo esta guarda en la pared de mi casa y quiero que me impriman otra similar? No es necesario que yo dibuje toda la guarda para que me lo puedan llegar a imprimir, con que yo describa una distancia, supónganse la distancia que existe, en este caso entre pescado y pescado, o la distancia que existe en este sentido, con eso yo puedo describir cómo va a ser todo ese estampado de esa guarda. Si yo tuviera un estampado de una tela, supónganse, o un estampado para empapelar una pared, donde ya ahí tendría que describir algunos parámetros más para poder replicarla, supónganse que yo digo, bueno, yo tengo este estampado, que es a lunares, y digo, bueno, ¿qué distancia existe entre lunar y lunar? Y con eso
eso es suficiente para que a mí me hagan un estampado exactamente igual. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, el ángulo que existe entre estos puntos y todo es de 90 grados y tengo esta distancia de A es igual a B, o sea, es un cuadrado. Entonces, en ese caso, directamente yo puedo hacer la descripción de todo ese papel o estampado de tela. En este caso, fíjense que ya ahí no tengo un cuadrado, entonces, ¿qué digo? Ah, en este caso el ángulo es de 120 grados y A y B son iguales. O en este, que digo, A y B no son iguales, bueno, ¿qué distancia tiene A y qué distancia tiene B y qué distancia tiene el ángulo? Y así sucesivamente, o sea, yo de esa manera puedo describir cómo es un estampado en una pared, cómo es un estampado en una tela, es decir, con una red bidimensional o un estampado en una guarda. Cuando nosotros describimos, por ejemplo, en 3 dimensiones, ya ahí yo tendría que describir, por ejemplo, en este caso, bueno, cuál es el ángulo que forman acá, cuál es la distancia que existe entre ese átomo y este otro átomo, y de esa manera puedo describir todo ese sólido. Entonces, cuando uno analiza las redes tridimensionales, en este caso nosotros vamos a describir una distancia y un ángulo. Las redes se las conoce a este tipo de cristalización como redes de Bravais. Esas redes existen diferentes tipos de cristalizaciones. Si ustedes se fijan, les vuelvo a decir, en la tabla periódica, van a encontrar como cúbico, tetragonal, ortorrómbico, etcétera, etcétera, dependiendo el tipo de compuesto que se analice. Lo que nosotros vamos a ver es solamente las cúbicas, ya sea cúbica simple, que eso qué significa que yo tengo en cada punto reticular un átomo o un ion. La cúbica centrada en el cuerpo, donde yo tengo en cada punto reticular un átomo o un ion, pero a su vez también tengo uno centrado en ese cubo. Y la cúbica centrada en la cara, donde tengo en cada punto reticular un átomo o un ion, pero a su vez en cada cara tengo un átomo o ion. Los que vamos a ver en este curso son estas 3 tipos de cristalizaciones, pero existen todas las otras que tienen marcadas ahí. Profe, ¿Sí? pues, ¿cómo era que había que analizar esto? ¿Era el ángulo y la distancia, puede ser? Sí, pero ahí lo vamos a ir viendo. O Ok, sea, ok. lo que yo analizo, supónganse, en el caso de las cúbicas, si yo les digo que es una red cúbica, simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, no hace falta que les describa el ángulo, porque al ser cúbica es un cubo y el ángulo se supone es 90 grados, o sea, no hace falta que yo describa ángulos. Pero supónganse que yo les diga de que es monoclínica, entonces en ese caso sí, porque ya el ángulo no es de 90 grados, y entonces yo les tendría que describir qué ángulo es el que forma esos átomos o esos iones para formar ese tipo de cristalización. Después le tendría que describir, supónganse, en la cúbica, que yo le diga, la arista mide tantos nanómetros. Entonces con eso ya es suficiente porque es un cubo, entonces esta arista va a ser igual a esta, o sea, todas las aristas son iguales. Distinto es si yo tuviera esto, entonces yo tendría que describir en este caso esta arista y este ángulo. Con esos 3 datos yo entonces sí puedo describir el tipo de cristalización. No sé si ahí quedó respondida tu pregunta. Claro, o sea, en las cúbicas solamente falta con dar la arista solamente y listo. En lo Claro, en demás la haría falta cúbica directamente te decimos, bueno, tiene una arista de tantos nanómetros y si es cúbica simple, centrada en el cuerpo, centrado en las caras. Ok, profe, gracias. Pero una consulta. ¿Sí? A simple vista, puede ser, fue lo que pensé así a simple vista,
Puede ser que la cúbica, la estructura cristalina cúbica simple tenga una menor fuerza de atracción que las centradas en las caras porque los átomos o iones, digamos, están más cerca o hay más, digamos, en menos espacio, por ejemplo, en las que están centradas en las caras. Sí, en realidad no lo vemos como atracción porque la distancia es mínima. Lo que sí vas a tener es una menor densidad. ¿Por qué? Porque yo tengo más espacio vacío entre sus átomos. Eso es lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? O sea, Claro. si yo tengo esto, ya lo vamos a ver a eso. Si yo tengo esto, la distancia que hay acá es mayor a que si yo tengo esto y mayor a que si yo tengo esto. O sea, esta es la más compacta de todas y es la que va a tener mayor densidad, mientras que estas van a ir teniendo menor densidad. Pero la fuerza de atracción, como son generalmente o compuestos metálicos o compuestos iónicos, la atracción es mínima, digamos. Pero está bien el análisis que vos haces. Si tengo más espacio, entonces voy a tener una menor densidad. Ok, pues, muchas gracias. Entonces, dijimos que nosotros íbamos a ver solo el tipo de cristalización cúbica. ¿Qué pasa si yo tengo una cúbica simple? ¿Se acuerdan que cuando vimos enlaces nosotros hablábamos y decíamos que cuando hablábamos de compuestos iónicos no podíamos hablar de moléculas, sino que hablábamos de unidades formulares? Es decir, en cada unidad de celda, cuántos, supónganse si tengo el cloruro de sodio, cuántos cloros y cuántos sodios voy a tener por cada unidad de celda. Entonces, ¿cómo vamos a ir calculando eso? En una cúbica simple, yo tengo 8 puntos reticulares. ¿Cuáles son esos puntos reticulares? Cada uno de los vértices que forman este cubo. O sea, yo acá tengo 8 átomos. Supongamos, si yo tengo esos 8 átomos, pero en realidad, ¿cuántos átomos corresponden a mi unidad de celda? ¿Los 8? ¿No solo 4? ¿Cuántos creen? Si ustedes se fijan en este cubo que tienen acá, yo ahí que tengo, en realidad, a esta unidad de celda, tengo solo 1/8 de esa esfera. Fíjense si yo lo tuviera acá, ¿verdad? O si este que está acá, que por ahí es más complicado de ver. Este átomo, ¿entre cuántos está compartido? Tengo 4 unidades de celda por arriba y 4 unidades de celda por debajo, ¿verdad? Entonces, en cada cubo o en cada unidad de celda, yo voy a tener solo 1/8 de esta esfera. ¿Lo ven? Entonces, en cada vértice yo tengo 1/8 de la esfera. Si tengo 8 vértices, voy a tener 1/8 por 8, quiere decir que en una cúbica simple voy a tener solo un átomo por celda unidad, que va a estar repartido en 1/8 en cada uno de los vértices. ¿Lo ven o no lo ven? Profe, ¿puede repetir? Si yo tengo en cada cubo o unidad celda voy a tener 1/8. ¿Pero 1/8 de qué? ¿De la esfera? Claro, de la esfera o del átomo sería. Suponte que sea, no me acuerdo ahora quién cristaliza como cúbico simple, el hierro es cúbica central en el cuerpo, pero bueno, suponte que fuera el hierro. Yo, ¿cuántos átomos de hierro tengo por cada celda unidad? Yo voy a tener acá 8 átomos, pero esos 8 átomos no corresponden todos a esta unidad de celda, sino que corresponden a los vecinos que yo tengo
que están compartiendo ese átomo. Entonces, si yo tengo este átomo que está compartido entre 8, 4 por arriba, 4 por debajo, yo tendría un octavo de átomo en cada punto reticular o en cada vértice. Entonces yo tendría un octavo en cada vértice. Como tengo 8 vértices, sería un octavo por 8, entonces yo tengo un átomo por cada unidad de celda. ¿Sí? Y entonces la unidad de celda representa al vértice. No, la unidad de celda te representa a todo ese cubo que se replica n veces en un sólido que tenga este tipo de cristalización. O sea, vos vas a tener muchos como estos. Acá está solo dibujado este para que vean en coso, pero en realidad yo voy a tener en cada de estos vértices, voy a tener un átomo. ¿Sí? Profe, Sí, o sea que cada, por ejemplo, este cuadrado que tiene los puntitos rojos, eso sería un nivel de celda. claro. Y cada punto sería Un octavo de un átomo. claro, pero tiene un nombre específico o tipo así nomás se lo dice. ¿Qué cosa si tiene número específico? O Un, sea, un ¿qué es nombre. lo que tenemos que pasar en claro de esto? Es, si yo tengo una cúbica simple, yo voy a tener un átomo por cada unidad de celda. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo calculo a ese átomo por unidad de celda? Es lo que les dije recién, o sea, teniendo en cada punto reticular un octavo de átomo. Déjenme avanzar un poquito y si no volvemos, pero para que vayan viendo qué significa y cómo lo usamos o cómo lo aplicamos a esto. Bueno, profe. Cualquier cosa, yo sigo explicándoles los distintos casos y si no, volvemos para atrás. Solo sería aclarar que la unidad de celda, en este caso que es un cubo, es una representación geométrica imaginaria que uno la establece justamente cuando ve cómo están dispuestos los átomos. Ahí Cómo cuando ven, cristalizan, claro. exacto, cómo se disponen en el espacio los átomos. En realidad, el cubo es para uno representarse cómo se ubicaron, ¿sí? Y piensen que cada vértice de ese cubo es, digamos, pasaría por el centro de esos átomos, pero los cubos están unos al lado de otros dispuestos tridimensionalmente y están pegados, sí, cara con cara. ¿Por qué? Porque los átomos están pegados unos a otros, ¿sí? Claro, Perdón claro. la interrupción. No, está bien. ¿Qué pasa si tenemos un cúbica centrada en el cuerpo? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que en cada vértice teníamos un átomo o ion y que en el centro teníamos un átomo o ion. Supónganse, si esto fuera hierro, bueno, todos estos puntos serían átomos de hierro. En este ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, el cloruro de cesio. Yo puedo decir, bueno, todos estos son cloruros y este es el cesio, o todos estos son cesio y este es el cloruro. Es indistinto porque depende, como le decía Nancy recién, es imaginaria, o sea que eso depende de cómo yo haga el corte de ese cubo. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Igual que recién, cada punto que esté en el vértice, yo voy a tener un octavo de ese átomo que pertenece a esa estructura cúbica por 8, es decir, que voy a tener un átomo de los que están cristalizando en los cubos, en los vértices, perdón. Pero a su vez tengo uno que se encuentra en el centro, que está entero. Entonces yo por cada unidad de celda, en este caso, tendría 2 átomos. Uno que está repartido entre los 8 vértices y el otro que está entero en el centro de ese cubo.
¿Qué pasa si tuviéramos cúbicas centradas en la cara? En el caso de tener cúbicas centradas en las caras, que serían este átomo que ustedes tienen acá, ¿entre cuántas unidades de celda se comparte esta esfera o este átomo? Entre 2, digamos, sería esto que ustedes tienen acá, yo corto esto y me quedaría medio para este cubo y medio para este cubo. Entonces, si yo tengo cúbicas centradas en las caras, tendría un átomo, un átomo de estos como 1/8 que tengo en cada uno de los vértices, por los 8 vértices que tengo, sería un átomo. Pero a su vez, yo tengo un medio, o sea, media esfera, por las 6 caras que tiene ese cubo. Es decir, serían 3 átomos más. Entonces, esos 3 átomos más el que se encuentra en el vértice, me indica que si yo tengo cúbicas centradas en las caras, voy a tener 4 átomos o iones por unidad de celda. Y acá está lo que decía recién la compañera de ustedes, esto de que si yo tengo una cúbica centrada en las caras, va a ser mucho más compacta que si yo tuviera una cúbica centrada en el cuerpo o una cúbica centrada solamente en una cúbica simple, digamos, donde solo lo tengo en los vértices. Entonces eso va a hacer que la densidad de ese sólido sea mucho mayor, dependiendo del tipo de cristalización. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cúbica centrada en las caras con el cloruro de sodio? Si bien acá les dice que es cloruro de sodio, pero en este caso, estos átomos, ¿qué son? ¿Sodio o cloro? ¿Dónde están el resto de los átomos? En realidad, la del cloruro de sodio es como ustedes tienen acá. La que está en el vértice es la misma que está en la cara. Entonces, recién hicimos este cálculo. ¿Qué cantidad de átomos o esferas rojas, vamos a hacer el cálculo que ustedes tienen acá? Yo tendría 1/8 por 8, serían todos los 4 estos y los 4 estos que tengo en ese cubo, y a su vez tendría un medio por 6 caras, entonces tendría 4 iones por cada celda unidad. Supongamos sodio o cloro, es indistinto. ¿Dónde van a estar los otros? En las aristas. ¿Sí? Acá en las aristas, o sea, en esto que acá no está dibujado, pero acá yo tendría el otro ion. ¿Y cómo calculo ese? Este que está en las aristas es el mismo que está en el centro del átomo. Entonces, el de las aristas sería 1/8, porque si yo, perdón, 1/4, porque este que yo lo tengo en esta arista va a estar compartido entre 4 celdas, entonces sería 1/4 por las 12 caras que tiene ese cubo, más un entero, que sería el átomo que se encuentra, o el ion en este caso, que se encuentra en el centro de ese cubo. Entonces ahí yo tendría 4 iones sodio por 4 iones cloro, que me están formando el cloruro de sodio. Y lo que yo les decía de que es indistinto cuál tomamos en las aristas o cuál tomamos en el vértice, supónganse que si yo al cubo lo hubiera partido acá así, digamos, este hubiera sido mi cubo, entonces, ¿qué hubiera pasado? Perdón, si lo hubiera partido así, este hubiera sido en realidad el que está en los vértices, y ese que está en el vértice es el mismo que está en la cara, y este hubiera sido el rojo, hubiera pasado a formar el átomo o el ion que está en la arista. ¿Ven lo que les digo? O sea, eso es indistinto porque como se replican exactamente
De la misma manera es indistinto cómo yo tome ese cubo. Si yo lo tomo así, entonces sería, no, vamos de nuevo, si yo lo tomo así, entonces en ese caso, este formaría el octavo del vértice y este sería el que está en la arista. No sé si tienen alguna duda al respecto. Profe, sí, yo. Sí. En la diapositiva anterior, entonces, si yo tengo 4 iones por celda unidad y abajo tengo otros 4, entonces en total en el cubo tengo 8. 8 iones, 4 de cloro y 4 de sodio, ¿sí? O sea, vas a tener 4 de un compuesto, en este caso sodio, y 4 del otro compuesto, o sea, iones cloruro. Profe, ¿a qué se debía el 1/2? El 1/2 es esto, que las esferas que están en las caras, 1/2 pertenecen a cada unidad de celda y está compartida entre 2 unidades de celda. Por eso es 1/2 por 6, porque yo voy a tener 6 caras en este cubo. Ah, ok, ok, ok. O sea, ¿Y ahí nos faltaría el átomo que está en el centro? El átomo de sodio, el ion. acá está el átomo que está en el centro. Ah, Este es bien. el átomo que está en el centro, es el mismo que está en las aristas. Claro, no lo vi. O sea, este acá es el entero que está en el centro. ¿Alguna preguntita? Si puede volver a explicar la parte de los cuartos en las aristas. Hay que entender que en la arista, esto sería una arista, ¿no? Acá. En la arista del cubo no corresponde medio átomo ni ni un octavo de átomo, corresponde un cuarto, ¿sí? Porque si vos ves, la arista la rodean otros 3, a este cubo, a la arista de este cubo la rodean otros 3 Yo voy a cubos, tener, ¿sí? claro, uno para acá y uno para acá. En este no está Perdón. dibujado, en este no está dibujado el átomo de la arista, pero es este átomo, el de la arista. ¿Sí? Claro, Este o este, ¿no? claro, dice si puedes volver a explicar cómo son 12 cuartos, es porque hay 12 aristas, más Claro, un átomo en el centro del cubo. claro. El átomo en el centro, que acá se ve, que sería ese que tienen ahí, ese átomo en el centro pertenece a esa unidad de celda, no está compartida con otras unidades de celda, está intacto en el medio. Entonces por eso es uno entero. En este es un cuarto, porque si yo tengo acá ese átomo que está en la arista, es decir, yo voy a tener otra unidad de celda igual acá al lado, y voy a tener 2 para acá, para adelante de la pantalla, digamos. Entonces ahí sería, esa arista está compartida entre 4 unidades de celda. Entonces esas 4 unidades de celda que comparten esa arista serían un cuarto. Como tengo 12 aristas, tiene ese cubo, entonces es un cuarto por 12, más 1, que sería el entero que está en el centro de esa unidad de celda, o de ese cubo. Entonces ahí se forman esas 4 unidades de iones por unidad de celda. No sé si con eso queda respondido quien tenía la duda. ¿No tienen más preguntas? La seguimos complicando entonces. ¿Qué pasa? En realidad, perdón, Moni, en Sí. realidad como que va queriendo, pero no está del todo claro, porque es bastante complicado esto de imaginarse la disposición de los átomos. Lo que hay que pensar es que
como un cubo, si yo tuviera la capacidad como para cortar los átomos según la forma de ese cubo, ¿qué me queda de ese átomo? En un vértice me queda un octavo, en una cara me queda medio, ¿sí? Y en una arista me queda simplemente un cuarto de átomo si yo pudiera cortar el cubo y sacar y ver qué partes de átomo me quedaron. Pero no es fácil. Para la clase que viene, voy a ver si consigo los cubos, a ver si así a lo mejor lo ven un poquito más a esto. Perfecto. Aplicamos a que usen su imaginación. Enlace, y esta parte es usar la cabeza en 3D, digamos. Ahora, y le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen idea de cómo, porque esto que estamos hablando, cómo puedo medir yo la distancia esa, la arista, cómo puedo medir el radio de un átomo? ¿Con qué equipo? Como para que esto vean que no es que es algo que a alguien se le ocurrió y que, bueno, dijo, este mide tanto, este tanto y este tanto, sino que se pueden medir. ¿Tienen idea? Con un super mega equipo, pero ni la más pálida idea. Bueno, se llama difractómetro de rayos X. Es muy parecido a lo que es el rayos X que utiliza cada uno de ustedes, pero bueno, con eso uno puede medir y analizar y ver qué tipo de estructura tiene, si esa estructura es cristalina, si esa estructura no es cristalina, qué distancia existe entre un átomo y otro, qué distancia yo puedo decir, por ejemplo, lo que vimos recién del carbono grafito, qué distancia hay entre cada una de esas capas. O sea, todo eso se puede medir y no es algo de ciencia ficción, digamos. Lo podemos medir y lo podemos bajar a nuestra realidad. ¿También me diría, profe, el tamaño del enlace, el radio iónico y eso? Claro, ahora vamos a ver cómo lo calcularíamos a ese radio iónico, radioatómico y demás, que es lo que vimos y los tamaños que figuran en la tabla, digamos. Entonces, ¿cómo calculamos ahora eso, justamente lo que decíamos recién, ese radio, o cómo relacionamos esa medida del radio con la arista de un sólido que cristaliza como cúbico simple? Si bien nosotros el cúbico simple lo dibujamos así para analizarlo, pero en realidad lo que tenemos es esto, es decir, cada uno de estos octavos de átomos que yo tengo están unidos acá, ¿sí? O sea, esto acá están en contacto, no tengo espacio vacío ahí. Sí tengo espacio vacío acá entre estos átomos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos la arista con el radio de este átomo que están en cada uno de los vértices? Si ustedes se fijan acá, la arista, ¿qué distancia tiene? Yo tengo un radio y otro radio. Es decir, en la cúbica simple, la arista es igual a 2 veces el radio. Entonces, con que yo determine la arista de ese tipo de cristalización cúbica simple, puedo determinar cuál es el radio que tiene ese átomo. ¿Sí? O sea, mirándolo, en realidad, esto sería esto que ustedes tienen acá. Si yo corto el cubo acá, tendría cada uno de estos octavos de esfera en cada uno de los vértices, y el tamaño de la arista es 2 veces el radio. ¿Qué pasa si tengo una cúbica centrada en el cuerpo? Perdón, en las caras. Ya en este caso, al tener una cúbica centrada en las caras, si ustedes se fijan, yo acá ya no puedo relacionar arista con radio porque no sé cuál es esta distancia que ustedes tienen acá.
Entonces, esta distancia que ustedes tienen acá ya a mí no me permite relacionar arista con radio directamente. Pero si yo trazo una diagonal en este cubo, si yo trazo una diagonal acá, a la que le llamamos B, B, ¿qué me significa? Acá sí, fíjense que están todos los átomos en contacto, o sea, están unidos. Entonces, acá que tengo un radio, otro radio, otro radio y otro radio. Entonces tengo que este punto B es igual a 4 radios. Si yo analizo este triángulo, digamos así, ¿a qué es igual? B al cuadrado es igual a al cuadrado, porque esta sería la hipotenusa. B al cuadrado es igual a A cuadrado, y esta distancia también es A cuadrado porque es un cubo. Entonces, B cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado. Pero B cuadrado yo lo puedo reemplazar por este 4 radios. Entonces tendría 16 radios al cuadrado es igual a 2 veces A cuadrado. Entonces de ahí despejo A y veo que A es igual 16 dividido 2, saco raíz cuadrada, me quedaría raíz cuadrada de 8 por R, es decir, el A en una cúbica centrada en las caras, la relación entre A y radio sería raíz cuadrada de 8 por el radio. Y ahora, ¿qué pasa con una cúbica centrada en el cuerpo? En la cúbica centrada en el cuerpo, ¿qué vemos? No puedo hacer esta relación como en las cúbicas simples porque no sé cuál es esta distancia. No puedo hacer esta relación como en la centrada en las caras porque acá tampoco sé cuál es esta distancia que yo tengo entre este átomo y en este átomo. Entonces lo que hago es cruzar de un punto, la diagonal en el cubo, al otro extremo de ese cubo, a lo que lo llamamos C. Y C, por otro lado, tengo que B al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, y si yo relaciono C al cuadrado, sería C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si reemplazo B al cuadrado por estas 2A cuadrado, reemplazo acá, me quedaría que C al cuadrado es igual a 3 veces A al cuadrado. De ahí despejo C, ¿y qué vemos en C? Cuando C lo igualo, si yo veo en esta diagonal que cruzo así, vuelvo a tener que C es 4 radios. Tengo un radio, un diámetro o 2 radios y otro radio. O sea que C es igual a 4 radios. Entonces, reemplazando acá el valor de C, me quedaría que A es igual a 4 radios sobre raíz cuadrada de 3. De esa manera yo puedo relacionar arista y radio cuando tengo una cúbica centrada en el cuarto. Profe, Sí. Profe, No bueno, les voy a seguir sumando. Saquemos todas las dudas. Estaba justo mirando la hora. Porque si No, sigo sí. sumándole conceptos, creo que... Ahí está. Bien. ¿Qué le iba a preguntar? Ya me olvidé. No, que siga amiga, porque me recolé, profe, pero ahí veo que le iba a preguntar. Bueno. profe, yo le quería Sí. consultar, es que no había entendido bien la relación, cómo se hace la relación para reemplazar. ¿Cómo sé? Primero, que B cuadrado es dos veces A cuadrado. ¿Y cómo Eso es sé? por B al cuadrado es la hipotenusa de un triángulo. Rectángulo. Claro, de un triángulo rectangular. Trigonometría, ¿o no? Claro. O sea, sería. O sea, esta hipotenusa, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la suma del cuadrado de los catetos.
¿sí? Eso es lo que dice la trigonometría. Entonces, en este caso, que sería b al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual, este cateto sería a cuadrado y este cateto sería a cuadrado. O sea, eso es, de ahí sale esta expresión, digamos. Entonces Claro. ahí lo que se busca ahí sería encontrar cuánto mide la arista a través de los radios, que serían los radios atómicos. O sea, una cosa puede ser o conocer la arista si yo conozco el radio, o conocer el radio si yo conozco la arista. Claro, conociendo la arista y conociendo la estructura que forma, porque Exacto. esos Miren serían los acá. dos datos que se daría, por ejemplo, en un ejercicio de ese tipo. Claro, ¿quieren que hagamos esto? Así lo redondeamos. Yo lo tenía pensado para el final, pero así por ahí le queda Y, más claro. profe, ¿para qué debo cruzar una diagonal C? La diagonal C porque no tenés eh, la distancia que hay. O sea, no es este el caso, pero yo no voy a saber qué espacio tengo acá, y como este tampoco, este esfera acá no la tengo, tampoco voy a saber qué espacio tengo acá. Pero si yo cruzo de acá a acá, sí, porque estoy atravesando el que tengo en el medio. Entonces, por eso necesitas trazar esa arista, digamos, en 3D, sería en ese cubo. A ver, para pasar en limpio. Les dice, por ejemplo, la celda unitaria de la plata metálica es cúbica centrada en las caras. O sea, es de este tipo que ustedes tienen acá. Es cúbica centrada en las caras. Yo voy a tener un átomo en cada vértice y repartido en un octavo, ¿no? Y un átomo en cada cara repartido en un medio. Y les dice, su arista es de 4,86 Armstrong. Calcular el radio del átomo de plata, el volumen de un átomo de plata, el porcentaje de ocupación de la celda, el porcentaje de espacio vacío y la densidad que va a tener la plata. Entonces, primero, nosotros solo tenemos la arista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar arista con radio y de esa manera podemos calcular cuánto es el radio de la plata. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sería la arista dividida a 2. No, porque no es cúbica simple. Ah, claro. ¿Sí? O sea, tengo que aplicar la relación de arista y radio de una cúbica centradas en las caras, que la ecuación habíamos dicho que partía de esta, digamos, ¿no? B al cuadrado es a cuadrado más a cuadrado, que es esto que teníamos acá, 2 veces a, bueno, entonces de ahí despejamos B, ¿cuál es el valor de B? Lo relacionamos con 4 radios, o directamente, yo porque por ahí, si no es el mismo átomo, me gusta que lo vayan deduciendo de cómo lo calculan. Si no, directamente ponen la formulita, reemplazan la formulita, la arista, y de ahí calculan el radio. Entonces les va a dar que el radio es 1,44 Armstrong. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Después me pide el volumen de un átomo de plata. ¿Y cómo calculo el volumen de un átomo de plata? El volumen de una esfera. Yo ya conozco el radio, que es 1,44. Entonces, el volumen sería 4/3 de pi por radio al cubo, que es el volumen de una esfera, como se calcula el volumen de una esfera. Entonces, 4/3 de pi por radio al cubo me da que el volumen de un átomo es 12,61 Armstrong al cubo. Pero me lo piden en centímetros cúbicos, entonces reemplazo, un Armstrong es 1 por 10 a la menos 8, entonces me daría 1,26 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ahora me pide el porcentaje de ocupación de la celda. ¿Qué significa eso? Y el porcentaje de espacio vacío. Eso significa, mientras más átomos yo tenga por unidad de celda,
mayor espacio de ocupación voy a tener y menor espacio vacío, que es lo que les decía yo recién cuando me preguntaban esto, si las interacciones eran más grandes. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es el volumen de ese cubo? Y ese sería mi 100% de ocupación. Ese volumen de ese cubo, ¿cómo lo calcularía? Como arista al cubo, para calcular el volumen de ese cubo. Si yo lo tuviera totalmente ocupado, ese sería un 100% de ocupación. Como yo lo tengo parcialmente ocupado, porque tengo determinada cantidad de esferas dentro de ese cubo, entonces tendría que ver qué volumen me ocupan esas esferas dentro de ese cubo para saber cuánto espacio yo estoy teniendo ocupado y vacío. ¿Sí? Les cuento para después ir al cálculo. ¿Me entendieron lo que tendríamos que hacer? Claro, y si hay 4, en este caso hay 4 átomos Claro, por cada eso es unidad, habría que multiplicarlo y daría, claro. y después restar Y para el después espacio vacío. claro, con el espacio vacío sí, pero si no, primero tenemos que hacer una regla de 3 para ver cuánto es el espacio ocupado. Entonces, el volumen sería la arista al cubo, el volumen de ese cubo sería, en Armstrong sería este, si lo pasamos a centímetros, el volumen de ese cubo sería esto en centímetros cúbicos. Ahora bien, yo tengo que calcular cuántos átomos tengo en esa celda unidad. Si yo tengo 1/8 por 8, porque serían estos que están acá en los vértices, más 1/2 por 6, que serían estos que están acá en las caras, yo tengo 4 átomos de plata por cada celda unidad. Ahora, esos 4 átomos de plata, ¿qué volumen tienen? Habíamos dicho que un átomo de plata tenía un volumen de 1,26 por 10 a la menos 23 centímetros. Acá me olvidé de ponerles las unidades, pero estos serían centímetros. 4 átomos de plata me ocuparían un volumen de 5,44 por 10 a la 23 centímetros. Entonces, el volumen del cubo sería mi 100%, el volumen de los 4 átomos sería mi X%, que cuando son cúbicas centradas en las caras, generalmente rondan en un porcentaje de ocupación del 74%. Entonces yo tendría un porcentaje de ocupación de esa unidad de celda del 74%. El espacio vacío, ¿cuánto sería? La diferencia al 100%, ¿verdad? Sería el espacio vacío que yo tengo en esa unidad de celda. Entonces, el 26% sería el espacio vacío. ¿Y cómo calculo la densidad ahora? ¿Cómo creen ustedes que debería calcular la densidad? ¿Densidad es igual a qué? A masa sobre volumen. A Masa masa sobre sobre volumen. volumen. ¿Qué masa tendría que utilizar? Sería multiplicar lo que pesaría un átomo por la cantidad de átomos que tengo por unidad de celda. Claro, la masa de 4 átomos yo necesito conocer. La masa de 4 átomos sobre el volumen de ese cubo. Entonces, la densidad sería, si tengo 6,22 por 10 a la 23 átomos, pesan 107,87 gramos, 4 átomos me van a pesar 7,16 por 10 a la menos 22 gramos. La densidad dijimos que es masa sobre volumen, la masa de los 4 átomos sobre el volumen del cubo me da la densidad que tiene la plata cuando cristaliza como cúbica centrada en las caras. Ahora con eso se les blanqueó un poquito más cómo lo empleamos a todos los datos y las cosas que fuimos viendo. Sí, con práctica supongo que va
Una joya, pero bueno, sí, como para un primer pantallazo, prueba. Sí. Claro, está bien para hacer la primera. La primer cachetada. Sí, No sé, más o menos dice que se va entendiendo. Lo único que están preguntando de dónde saco 6,02 por 10 a la 23. El número de el Avogadro. número de Avogadro. Ya tienen Claro. tantas cosas en la cabeza que ni Que se se acuerdan olvidaron de ninguna. eso. Claro. Pero está O sea, bien, porque vieron acuérdense lo que, bueno. claro, un mol, Claro, tengo en un mol, o sea, 107,87 gramos, tengo el número de Avogadro de átomos o de moléculas, en este caso son átomos. Entonces ese 6,022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro, la cantidad de átomos que yo tengo en 107,87 gramos de plata. claro, y lo bueno justamente es eso, cómo tienen que ir recordando diferentes datos, cómo apoyan los conocimientos, digamos, de álgebra y en cuanto al volumen de la esfera, en cuanto al teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo, y que a través de cálculos de tamaño a nivel atómico, ¿sí? Ustedes descubren una propiedad macroscópica de la plata, que es su densidad, ¿sí? Si ustedes Porque se esto no fijan, es solo claro, la densidad del cubo, es la densidad del material plata, digamos. Si tienen 1 gramo, tienen la misma densidad, ¿sí? Y si esto es lo rescatable también. fíjense en la tabla periódica, aquellos que tengan la tabla periódica a mano, que la densidad de la plata que ustedes tengan ahí en la tabla periódica tiene que andar en un orden de magnitud similar a este que ustedes tienen acá, a lo mejor no exactamente igual, pero en ese orden. Y otra cosa que anótenlo, márquenlo, recálquenlo, tengan cuidado cuando hacen este cálculo de densidad, porque el error más común que hacen es emplear esta masa, ¿sí? La masa de los 6,22 por 10 a la 23 átomos. ¿Y qué les va a dar eso? Una densidad espantosamente grande. Entonces, Pero es como la densidad de un molde de plata. Puede claro, ser, pero ¿no? la densidad le va a dar por 10 a la 20 y pico. Claro, O claro. sea, No de los como que 4 átomos de la unidad de analicen, cel. claro, como que analicen que una densidad de esa, supónganse, ustedes se ponen un anillo de plata y no podrían ni mover la mano, ¿sí? Con semejante densidad. O sea, tomen conciencia de las magnitudes de las que estamos hablando. Para cuando ustedes hacen un ejercicio, les llega a dar algo distinto entre 7 y 10, supónganse que pueden ser los valores que pueden fluctuar las densidades, 11, entonces eso está bien. Ahora, si a mí me da una densidad por 10 a la 20 y pico, 10 a la 30 y pico, algo no están dando bien, porque es una densidad extremadamente alta. Y la otra que yo les decía, que también es como para que ustedes lo tengan en cuenta cuando calculan el porcentaje de ocupación, es que el porcentaje de ocupación cuando tienen una cúbica centrada en el cuerpo ronda siempre alrededor de los 74%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les dijera la densidad de una cúbica centrada en el cuerpo? ¿Cómo va a ser con respecto a la densidad, por ejemplo, la que tenía el cloruro de sodio, donde yo también tengo átomos en las aristas? ¿Cuál de los dos va a tener mayor densidad? ¿Y cuál de los dos va a tener mayor porcentaje de ocupación? Siempre Las centrales hablando del de cuerpo. cúbica centrada en las caras, ¿no? Cúbica centrada en las caras, pero aquella que, por ejemplo, como el cloruro de sodio, que también tengo iones en las aristas, que no es una cúbica centrada en las caras solamente. Entonces esa. Claro, porque yo voy a tener muchos más átomos, mucho menos espacio vacío. Si tengo mucho menos espacio vacío, obviamente tengo un mayor porcentaje de ocupación,
pero a su vez voy a tener también una densidad más alta. ¿Sí? Sí, sí. Y profe, ¿no podría, por ejemplo, depender inclusive de los átomos que estén en esas unidades de celda? ¿Cómo no te... ¿Podés hablar un poquito más fuerte porque no te escucho bien? Sí. Esa comparación no podría también depender de los átomos que se encontraran en esa unidad de celda. La comparación del porcentaje de ocupación. Claro. Sí, pero va a fluctuar, o sea, por eso te digo, no digo que es el 74%, porque eso va a depender del tamaño que tenga y demás, pero el porcentaje de ocupación siempre ronda alrededor de ese valor. 73,94 te puede dar 74,05, suponte, cosas así, pero alrededor de ese valor. Pero sí va a depender también de ese tamaño, del tamaño y del tipo de átomo que sea. Pero el porcentaje de ocupación, porque si a vos se te reduce el tamaño del átomo, también se te va a reducir la arista de ese cubo. Entonces como que eso se sigue manteniendo más o menos en ese orden. No sé si eso es lo que la duda. Sí, profe, quedó mucho más claro. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? En el chat no hay más preguntas. Bueno, si están de acuerdo y no tienen más dudas, dejamos acá. Lo único que les pido es que Profe, vayan estudiando. la, Sí. la semana que viene vamos a continuar con sólido o vamos a la unidad 5 que sería soluciones. Vamos a continuar con sólido, pero seguramente vamos a empezar soluciones, porque de sólido no queda demasiado. Podemos Yo lo, ejercitar un poco esta unidad sí, y sí, después pero ya pasar a o sea, a lo solución. mejor, claro, a lo mejor sí el martes Sí, ejercitemos un poquito esta unidad, pero el miércoles seguramente arrancamos con soluciones. Lo único, bueno, lo que les estaba por decir era que por favor vayan estudiando, porque si no, fíjense cómo se va acomplejando cada vez más y cómo tenemos que tener los conceptos de los temas que ya vimos relativamente analizados al menos, no digo sabidos o comprendidos, pero por lo menos analizados. Profe, ¿podrían, cuando puedan subir la clase de número 5, por las dudas que el martes la empecemos para tener las diapositivas? Sí, sí, se la subimos. Gracias. Esta yo se la había ya subido a las dos, la que vimos ayer y esta de hoy. Sí, las encontré. Ahora, Sí, el yo las puse martes... en el aula virtual están los dos cursos, Ah, bien, la unidad completa. bien. El Bueno, martes yo lo utilizaría para ejercitar más de todo, me sí, sí, parece, sí. para Sí, que para no, cerrar un poquito más y aclarar las dudas que tengan. bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el martes y el viernes para consulta. Perfecto. Hasta el martes o el viernes. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, chao. nos vemos. No, profe, gracias.